En tiempos de guerra, cualquier excusa es buena para mantener el poder y pretender reorganizar acciones que ayuden a aquellos que te apoyan, aunque todo apunta a la derrota. Ucrania no es la excepción, y es que en las últimas horas se ha establecido una posible relación del entonces vicepresidente y actual mandatario Joe Biden con sobornos y filtración de información privilegiada para favorecer la empresa gasificadora energética ucraniana Burisma, de la cual su hijo Hunter Biden era miembro de la junta directiva. Esto, por supuesto, se encuentra en investigación en este momento. En este caso, suena a que empiezan a esclarecerse el verdadero origen de la guerra en Ucrania. Al mismo tiempo, el presidente Zelensky ha propuesto dos alternativas preocupantes que apuntan a proteger su puesto y por ende el del jefe de la Casa Blanca. Zelensky ha dicho que pretende posponer las elecciones que serían para marzo del año entrante, de 2024, hasta que se gane la guerra. Al mismo tiempo, en Estados Unidos tenemos procesos electorales, como ya lo sabemos. Del mismo modo, ha propuesto trasladar a su mando todas las investigaciones de corrupción que en este momento se encuentran, lo cual es preocupante para muchos sectores en Ucrania. J, bienvenido. Ivette, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por invitarme a este espacio y dispuesto a responder las preguntas y el debate que aquí se abre. A ti, como siempre. J, una relación directa entre los procesos electorales en Ucrania, en Estados Unidos. ¿Qué Mira, hay aquí? la presentación que hiciste me hizo pensar con mucha seriedad que nos estamos acercando, casi sin proponernos, a entender el verdadero origen de la guerra en Ucrania, en la frontera rusa, y en la frontera rusa. La corrupción. Ese es el gran tema. Y sabes qué, Ivette, esto duele, porque los que están yendo a entregar su vida por una causa en la que ellos no tienen nada que ganar son los hijos del pueblo. Y eso es lo que duele realmente, porque en realidad aquí lo que estamos viendo es cómo surgen ya estos esperpentos malévolos y putrefactos asomando sus cabezas y vamos reconociendo que hay temas de corrupción ahí. Miles de correos electrónicos en las que el presidente Biden se presentaba con un seudónimo y coordinaba con su hijo Hunter Biden, y una danza de miles de millones de dólares. Esa es, digo, un elemento de reflexión profunda que tiene que hacerse ahora mismo la sociedad ucraniana, la sociedad europea y el mundo entero. ¿Por qué tenemos que enfrentar a nuestros pueblos para que nuestros hijos entreguen su vida para el beneficio de un sinvergüenza que lo único que sabe es consumir ciertas cosas que lo hacen a uno explotar la cabeza, ganar miles de millones de dólares y gastarlos despabiladamente? Y entonces uno dice, no está bien eso. Eso en principio. Mira, pero eso solo es un punto de, digamos, una escena casi tragicómica, ¿no? Dantesca, de cómo se ven la élite de Occidente respecto a nosotros. Y hay varios otros escenarios. En el 2018, cuando el presidente Biden, y esto no lo estoy inventando, dio un testimonio frente al Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, refiriéndose a la situación de Ucrania, habló sobre quien en ese momento era el fiscal general de Ucrania, Víctor Shokin. Y esto que y es más, o sea, lo anoté acá, porque es literal lo que voy a decir, ¿no? Porque el señor se presentó ante ante el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos,
¿no? Y dijo lo siguiente, lo he anotado acá. Dije, ¿no? Y él cuenta, ¿no? Los miré y dije, estoy tomando las palabras que en su momento tomó el señor Biden frente al comité. Los miré y dije, me voy en 6 horas, me voy en 6 horas. Si no despiden al fiscal, no recibirán el dinero. Hablaba de un préstamo de $1.000 millones que iba a recibir Ucrania. Cierto. Y luego termina diciendo, lo despidieron y pusieron en su lugar a alguien que era sólido para nosotros. No lo estoy diciendo yo, no estoy inventando nada, no es que yo recibí una iluminación o una información de alguien, no. Declaración del mismo presidente Biden, en aquel entonces vicepresidente del 2018, diciendo, yo fui y les dije, en 6 horas me voy, si no lo cambian a ese fiscal, a Víctor Shokin, me voy, pero y ustedes no van a ver dinero alguno. Y luego eso, lo cambiaron. Lo Así es. cambiaron. ¿No? ¿No? Y él mismo dice, lo cambiaron. Despedido. ¿No? Lo despidieron. ¿No? Y él mismo, Ajá. o sea, la prepotencia, me voy, tienen 6 horas, si no me voy, y no van a haber dinero, ¿no? Y luego dice, lo despidieron, porque así somos nosotros. Así es como nos miran. Así es como creen que pueden manejar el planeta. Y entonces tenemos que en Ucrania, ahora en Kiev, hay un sujeto cuyo verdadero oficio es la de cómico y de relacionista pública. Hay que acordarnos que el señor surge porque le hacen la película una productora con capital que viene del Imperio del Norte y sacan una serie de televisión. Esa serie de televisión, el nombre de la serie luego se convierte en el nombre del partido que lo lleva al poder al señor Zelensky, o sea, la construcción muy bien hecha, muy bien elaborada, ¿sí? Y ahora Zelensky no quiere irse y ha dicho, me quedo en el gobierno hasta que los territorios ocupados hayan sido desminados en su totalidad. Eso quiere decir que primero tendría que desocupar a la flota del Mar Negro ruso que está en Crimea. Eso no va a pasar. ¿Eso implica entonces que Zelensky se va a quedar en el gobierno por eternas memorias? No lo sé, ¿no? O sea, Están en ley marcial, ¿no? También, que eso es claro. otra Entonces, parte de la Constitución que sí, protege esta posición de Zelensky. la ley marcial dice que no se pueden convocar a procesos electorales. Y es entendible en cierto punto, ¿no? Si uno está en proceso bélico y no se puede, pues, cambiar la jerarquía de mando, y se entiende que quien gobierna es la jerarquía de mando. Pero se entiende que esta es una situación crítica de momento, no a lo eterno. Porque en términos reales, desde la posición de Zelensky es yo me quedo porque me quedo, hasta que desalojemos a los rusos de los territorios que ellos han ocupado, incluido Crimea. Eso no va a pasar. Él piensa quedarse por eternas memorias. Probablemente diga, si a los rusos les fue bien con Putin, pues yo me quedo y gobierno 30 años más, o lo que pueda. Desde Estados Unidos y desde la Unión Europea le ha dicho, mira que tu idea no nos gusta mucho. Creo que podemos hacer un esfuerzo y hagamos elecciones. ¿Sí? Parece que se lo está... Entonces dice, pero yo no tengo dinero. Ustedes tendrían que mandarme el dinero para hacer yo las Obvio. elecciones. ¿Ya? Pero lo cierto es que estos son elementos que señalan claramente el fin de la etapa del señor Zelensky. Vienen las elecciones en Estados Unidos. Es muy difícil que Zelensky sobreviva ese proceso, en el supuesto muy difícil que Biden se reelija, o en la posibilidad que el señor Trump gane el proceso electoral, a quien le están... Sí. Pero ahí tocas un punto fuerte. ¿Mantener la guerra con Ucrania podría ser un seguro para Biden para continuar en la presidencia o ya definitivamente con estas acciones que se han visto evidenciadas con sus salidas en falso, ya definitivamente hay menos posibilidades?
Mira, hay una canción que ha ocupado el puesto 1 del Billboard estadounidense. ¿Ya? Es un muchacho que en su vida había tocado ni siquiera en una tómbola, pero ahora ocupa el puesto número 1 del Billboard, ¿sí? En Estados Unidos, el primero en las descargas en iTunes. ¿Por qué hablo de esto? Quien canta es un muchacho de una de las zonas más rurales de Estados Unidos, ¿sí? ¿Y sabes a qué canta? Que está harto. Me he roto el lomo trabajando hoy día para ganar una miseria. Estos hombres ricos de Richmond nos miran a nosotros y se quedan con nuestro... Ya estamos hartos, ¿sí? Ha hecho números extraordinarios, ¿ya? ¿Pero qué lo menciono? Porque eso es, ese joven, ese muchacho estadounidense, es la expresión de un pueblo que está aquí, hasta aquí. O sea, ya no quieren saber absolutamente nada de los hombres ricos que se envilecen con fortunas producto de estas cosas de las que estamos sabiendo, ¿no? Biden, no sé si lo sabe o ya no tiene capacidad de entenderlo, pero su límite ya está dado. O sea, hay un hartazgo en la población, en el ciudadano estadounidense que ya no quiere esto. Entonces, la guerra, yo no sé si CNN o alguien se atreva a hacer una entrevista, a hacer una encuesta, pero la guerra es absolutamente impopular en Estados Unidos, en Europa, o sea, porque les ha traído a ellos un peso inmenso. Por supuesto, hay quienes están ganando fortunas, que son los que producen el armamento y esto, ¿no? Les va bien. Pero esos son los hombres ricos de Richmond del que habla este muchacho en esta canción. Sí, Por supuesto. él dice, ¿no? Tu dólar vale una y está cargado de impuestos sin fin y ya no quiero saber. Entonces, la va a tener muy difícil en ese proceso Zelensky. O sea, esta canción señala qué tan el éxito de esta canción señala qué tan harta está la gente de esto que está pasando. Y Zelensky sabe que los tiempos se le aproximan. Mira, hay una encuesta que se ha hecho, no sé cómo se la han permitido hacer, el 77% de los ucranianos cree que el presidente Zelensky es el responsable directo de la corrupción en Ucrania. ¿Ya? Así es. Entonces, en ese escenario, el ucraniano de a pie ve que sus hijos marchan a la guerra y muchos no han vuelto ni volverán, y si vuelven, vuelven en condiciones, les han roto el alma por dentro, ¿sí? Y dicen, ¿para qué hemos ido a la guerra? Para que estos sinvergüenzas hagan fortunas y se compren casas y mansiones en España. Y entonces Zelensky ha salido con una respuesta, ¿no? Yo, como muy bien hiciste en tu introducción, ha dicho, yo voy a tomar bajo mi control, bajo la Oficina de Seguridad, la SBU se llama, ¿sí? Bajo la Oficina de Seguridad, todos los casos de corrupción, ¿no? Los casos de corrupción van a ser tratados como si fueran casos de traición a la patria. Uno escucha eso y dice, qué bonito, ¿no? Pero en realidad lo que está diciendo, está deshaciéndose de jueces, de fiscales, para él tomar el control y decir cómo le va a lavar la cara a todos los corruptos. ¿Sí? Eso incluye, por supuesto, los casos relacionados con Biden y compañía. Pero por supuesto, o Claro. sea, eso y más, ¿no? Entonces, Víctor Shokin dijo, yo no tengo elementos de prueba, dijo, pero sí muy fundamentadas razones para saber que aquí habían un tema de corrupción en el que estaba involucrado el presidente Poroshenko, el señor de la Casa del Imperio del Norte y su hijo, ¿ya? Y uno que otro más. Me sacaron a mí con un pago de $1.000 millones para que yo no investigue. Ahora quienes están haciendo negocios siguen siendo los mismos. Esta guerra no tiene nada que ver con los intereses del pueblo ucraniano. Tiene que ver con los negocios que se comenzaron en el año 2014, con corrupción de por medio. No lo digo yo, lo dice Shokin. ¿Sí? Ahora, nadie en su sano juicio, siendo un corrupto malvado, va a entregar los papeles y decir, pues acá están las Obvio. pruebas, ¿no? Entonces Claro. lo tienen
a Zelensky diciendo, muy bien, tú controla ahora todo este tema de corrupción, vamos a decir que se trata como un tema de traición a la patria, pero en realidad la gran preocupación, incluso de activistas ucranianos, aquí yo tengo el nombre de uno de ellos, sí, este señor que, a ver, acá hay un ciudadano que yo no, ¿cómo se llama? Que de, ajá, a ver, yo anoté, bueno, no lo tengo ahorita, el nombre de esta organización, que es una especie de ONG, o sea que El Centro de Acción Anticorrupción de ese Ucrania. mismo, el Centro de Acción Anticorrupción, sí, Sí, que está bien bancado por presupuestos europeos y demás, financiado, ha salido a decir, esta va a ser una lavada de cara, o sea, un colapso del sistema, literal, específicamente. literal, ¿no? Va a ser una lavada de cara, Ujú. un colapso del sistema. Entonces, tenemos un Biden que la población ucraniana, perdón, tenemos un Zelensky a quien la población ucraniana al 77% le dice, tú eres el responsable de la corrupción, sabemos de tus papeles de los papeles de Panamá, estamos hartos de cómo se ha manejado el reclutamiento de la gente del pueblo, porque los que van a la guerra son los hijos del pueblo y la gente rica tiene a sus hijos fuera del país comprando casas en Mallorca, en las Islas Canarias, carros de lujo, y estamos hartos de esto. Y a eso es, me quedo porque me quedo. Y Claro. esto veremos cuando convocamos elecciones. Entonces, el destino de Zelensky está muy complicado, pero muy complicado, y vamos a ver dónde festeja la Navidad. Sin, Claro. ¿Podría suceder algo similar con lo que pasó con el anterior gobierno, que lo sacaron o está lejos esa posibilidad? a ver, ya la cosa, o sea, podría pasar, pero multiplicado por mucho. Mm, ¿Ah? uf, Sí, es decir, tú te imaginas a Zelensky ya sin el poder en territorio ucraniano, no lo veo. Porque van a venir a tocarle la puerta a los fantasmas de la guerra y decirle, oye, tú tienes fortuna, tú sales en las portadas de las revistas de sociedad, a ti te va muy bien y mis hijos ya no están. El pueblo le va a tocar la puerta y le va a decir, a ti bien, a mí mal. Entonces Zelensky no tiene, si es que en algún momento ya no ostenta el poder de la manera como la está haciendo, sabe que su presencia en suelo ucraniano sería cada vez más insostenible, ¿no? claro. Entonces, y sabe que las lealtades no las tiene seguras. De hecho, hace muy poco el presidente Putin lanzó un mensaje a través de sus voceros y dijo, llamado a las fuerzas, a los patriotas soldados ucranianos que se han visto traicionados, deberíamos conversar. ¿Ah? Entonces, suena bien complicado eso, ¿no? O sea, Ajá, la tiene muy, muy complicada. por supuesto. Durante el gobierno de Donald Trump, él advirtió todo este tema con los negocios de Hunter Biden y lanzó bastantes pullas alrededor de estos negocios y también ha sido crítico con el tema de la guerra. ¿Cómo se vería un Trump en este escenario de este año, teniendo en cuenta que estamos en procesos electorales y aparte de todo, pues que él está en problemado, pero que tiene mucha popularidad? ¿Cómo lo ves tú con respecto a este tema específico? Lo que pasa es que estos dos son pecadores, pero de diferentes infiernos. Claro. Ya, entonces Biden ya sabemos todos los pecados que tiene y que tienen que ver básicamente con el ejercicio del poder desde lo corporativo. ¿No? A ver, ¿qué hacemos para los impuestos? Ok, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque me gustó la muchacha que sale en esa película. A ver, yan, 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 yan. Y se las arreglaba el tipo, pues, ¿no? ¿Ya? Pero ahora sus infiernos se han trasladado a acusaciones, oye, tú quisiste vulnerar un proceso electoral y lo tienen como arrinconado, en términos legales. Sin embargo, este arrinconamiento le genera olas de seguidores, de gente que lo apoya,
de gente que le manda fondos y que dicen voy a constituirme en un sujeto, un ciudadano que respalde la candidatura de Trump, ¿no? Y tiene que ver con que el Imperio del Norte está enfrentando sus propias contradicciones. Terribles, tremendas. Hubo un tiempo en que la agenda bipartidista era un mandato casi sacrosanto. ¿Ya? La agenda bipartidista, estamos de acuerdo en esto y en, ¿no? Podemos pelearnos sobre muchas cosas, pero hay una agenda bipartidista. Y yo crecí escuchando que la democracia estadounidense era un ejemplo a seguir porque habían dos partidos sólidos que daban institución y que habían horizontes claros. Sin embargo, cuando uno va avanzando, y hemos ido avanzando todos como sociedad, nos encontramos que esa agenda bipartidista cada vez está más pequeña, más escuálida, más raquítica, y cada vez tienen menos puntos de coincidencia. ¿Sí? Eso evidencia sus propias contradicciones, que lo va a llevar a resolver sus problemas de maneras insospechadas. Yo espero, por el bien, sobre todo, de la clase trabajadora, de los ciudadanos latinoamericanos que viven en la potencia del norte, que tengan las herramientas suficientes para resolver esas contradicciones en el marco de cierta civilidad. La historia ha demostrado que eso no es fácil. La historia ha demostrado, mejor dicho, que eso no se da con frecuencia, o casi nunca. ¿Ya? Espero que los nuevos tiempos traigan nuevas formas. Quién sabe, la presencia del latinoamericano pueda ser un elemento que atempere estos escenarios tan terribles que ellos mismos se han encargado de construir. Pero en la práctica, ¿cómo nos afecta a nosotros o cómo le afectará a Ucrania en particular? Bueno, va a llegar el señor Trump y va a decir, porque él tiene una agenda muy distinta a la de Biden al respecto, es decir, Sí, es cierto. Zelensky, se acabó Papá Noel, tienes 24 horas para llegar a un acuerdo con el señor del costado, si no, buenas noches los pastores, mucho gusto y me cuentas cómo te va. Ajá. Porque él, en su política de Estado, la que piensa generar es dinero que llega, dinero para ver cómo genero bases dentro de mi territorio para consolidarme en el poder, como lo está logrando hacer. Ahora, también hay que ser conscientes que que el Trump, que podría llegar al mandato, no va a ser el mismo. Son 4 años de diferencia, que Claro. pasan factura porque pasan factura. Son 4 años de diferencia donde el sector que provee recursos y estrategias al grupo al que pertenece Biden se han empoderado terriblemente y le van a hacer pero de cuadritos, o sea, subrayado de cuadritos. Entonces, yo creo que Trump va a tener más intención de llegar al gobierno, de centrarse en resolver sus propios temas, que es un poco lo que ha dejado, ¿no? O sea, dictó terribles medidas contra la amada Cuba, actuó de manera soberbia y prepotente con mal llamadas sanciones hacia Venezuela. Pero era básicamente todo lo que pudiera firmar y que no moviera personal ni militares fuera. Mandó me parece que eran unos destructores, a darse unas vueltas por el Caribe, ¿no? Pero cuando pasaron los barcos iraníes llevando hidrocarburo liviano para las plantas venezolanas, Trump miró por un costado, silbó y dijo, muchachos, yo no estoy para comerme este pleito porque me va a costar mucho dinero y yo no pienso bancarme eso. ¿Ya? Entonces, Zelensky lo sabe, espero que lo sepa, ¿no? Y sabe que su horizonte es muy, muy poco, no hay dónde caminar. Entonces, él lo que está diciendo es, tenemos que organizar una resistencia a lo Israel.
¿no? Al tipo israelí, ¿no? O sea, que estamos en constante enfrentamiento, hay una zona en conflicto, haremos una zona de contención y vamos a... ¿Y quién va a pagar eso? Ujú. Porque lo de Israel cuesta y cuesta mucho, y pregúntenle quién le paga eso. Mm. Habrá que ver si el que viene tiene para bancar otro. Claro, Israel significaba una presencia importante en la zona de petróleo y era hasta cierta medida una inversión razonable. Lo del otro lado aparentemente también podría ser una zona razonable porque al otro lado también está el grandote, pero ¿tendrán con qué bancarla? ¿No? Difícil, ¿Ya? difícil, difícil. O sea, se ve bastante confuso el panorama, porque si, como tú bien lo mencionas, si Trump llega, frena a Zelensky, pero igual complica al resto en otro tipo de políticas, porque él no es un tipo fácil, es un tipo bastante complejo. Y Biden, pues, puntos suspensivos. Sí. En el caso de Trump, es alguien con, ¿cómo decirlo con cierta elegancia? Con una mínima lectura del planeta. ¿Ya? O sea, es el tipo que cree que al sur de su país hay algo así como países mexicanos y algo más, incapaz de entender la otredad. Y eso es potente a un principio, cuando tú tienes mucha fuerza, avanzas sin importarte el resto. Pero ahora que los franceses y los alemanes salen cada quien con un puñete en el ojo bien dado, no sé si pueda seguir. Lo que pasa es que el Trump de hace 4 años no va a encontrar el mismo escenario. Antes sí iba y le Por decía, supuesto. muchachos, ¿cómo es posible? A ver, señora Merkel, pues ponga usted dinero para la OTAN. No, yo no voy a poner, ustedes sabrán cómo se defienden. Ah, mi tropa que están acá en Alemania, los moveremos para Polonia. ¿No? Y le decía, no, pero que no sé cuánto, ¿no? Ahora las cosas han cambiado. El ciudadano alemán lo mira a su canciller y le dice, ya no tenemos el tubito ese que nos traía gas desde Rusia, los duendes lo volaron. Sí, ¿Sí? así es. Entonces, ya las cosas la han cambiado. O sea, Trump la va a tener muy complicada si es que llega también al gobierno, ¿no? Claro. Bueno, pues estamos esperando este curso de acontecimientos que cada vez se ponen más complejos y nos dan para otro análisis, J, impresionante, como siempre. Definitivamente el fin de la guerra todavía está un poco complicado y con estos escenarios, pues esperemos que ¿Sabes qué? Estaba efectivamente... pensando algo, Dime. ahora que dices algo. Mira, entiendo que varios países se han comprometido en mandar F-16 a Ucrania, ¿no? Van a comprar el F-35, entonces ya los que tenemos se los mandamos para allá, ¿no? Entonces han mandado los Leopard, han mandado los Abrams y esto y lo otro, ¿no? Entonces queda los F-16, pero ¿qué certeza hay que de aquí a 8 años el gobierno que ejerce en Kiev siga siendo leal a Occidente? Ujú. Imagina que el nuevo gobierno haya generado vínculos fuertes y potentes con los emergentes y todo ese equipo militar. Porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Por supuesto. Ahorita sabemos que hay un señor Zelensky en Kiev. De aquí a 8 años no sabemos quién podría estar. De repente el señor sale escapado por una frontera hacia Lituania, hacia Polonia, ¿no? Con una mochila llena de Que es dólares, cruza la posible. frontera, ¿no? Y dice, bueno, muchachos, resuélvanse, ahí les dejo las cosas, ¿no? Imagínate, o sea, ya vimos lo que pasó en Afganistán, que llegaron los pobladores de ese país y encontraron tanques, encontraron aviones, encontraron todo, y a usarlo. ¿Ah? Entonces, eso tiene que estar pensándolo también la élite occidente. O sea, ¿para qué mandamos cosas que no sabemos quién las va a tener aquí a 8 años? Y que se Por reviertan en supuesto. nuestros propios intereses. Eso es totalmente cierto.
Entonces, pues estamos ante un panorama complejo en el que la gente se está cansando. Están agotándose todos los argumentos y hay muchísimo movimiento que sabemos van a afectar considerablemente todos estos procesos. Y pues si el señor Zelensky busca permanecer en el poder, creo que la estrategia no le está funcionando mucho, más cuando su propio pueblo ya está, como tú dices, hasta aquí de sus payasadas. Sí. Jota, Sí, muchísimas, solo para despedirme, dime, ¿sabes qué? Ahorita se me ocurrió esa imagen, tranquilo. se me ocurrió esa imagen, no sé si te ha pasado, que cuando alguna madre de familia mandaba la lonchera al niño a la escuela, alguna madre de muy buena intención se olvidaba y no se daba cuenta y le mandaba un huevo sancochado al niño. Entonces cuando lo abría, no olía nada bien. Huele feo, Ujú, huele horrible porque sí. el huevo tiene azufre, ¿no? Y yo creo que Zelensky ya está oliendo lo mismo. Cuando abre la lonchera dice, ¡ay! Nadie lo quiere, nadie lo quiere Sí, saber, ya, nadie lo quiere ver, nadie lo quiere oler a Zelensky. es verdad. Gracias, Ivette. Gracias a ti, Jota, como siempre, y como siempre, pues tus análisis muy acertados para nuestro público hermoso de la Patria Grande. Un abrazo y hasta que nos volvamos a encontrar. Tupananchis Kama. Me despido.